Muy pero muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy pero muy bien. Yo soy Neko y les doy la bienvenida una vez más al canal que, por cierto, no te olvides de apoyarlo mediante tu suscripción si todavía no estás suscripto, dejándole un gran like a este video para poder llegar a más personas y activando la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo el próximo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando de los sucesos de este primer capítulo de la serie basada en el popular videojuego de Naughty Dog, The Last of Us, que se presenta como la mejor adaptación de un videojuego a nivel narrativo, no a nivel conceptual como pasa con adaptaciones con más libertades, logrando así el segundo mejor estreno de la plataforma HBO luego de House of the Dragon. Vamos entonces a comenzar con este video hablando de The Last of Us. La serie comienza con un programa televisivo de 1968 donde un científico explica los peligros del calentamiento global en torno a los hongos y cómo estos pueden llegar a infectar a su huésped controlándolo completamente. Esto es un dato real, ya que la serie está basada en el hongo Ophiocordyceps, el cual suele infectar a algunos insectos de los cuales se alimenta hasta convertirse en un tallo y así liberar más esporas para seguir infectando a otros huéspedes. Esto lo vemos reflejado en el juego, pero en esta adaptación lo han decidido cambiar. Se especula que el hongo se transfiere a través de la harina, lo cual no resultaría nada raro, ya que se sabe que actualmente se lo utiliza para beneficio del ser humano, ayudando a aumentar la fuerza, la resistencia y a mejorar la función renal. Por lo pronto, no hay ningún riesgo al consumirlo, ya que, como explica la serie, necesita de un cuerpo de menos de 34 grados para sobrevivir, a menos que evolucione y vaya adaptándose a mayores temperaturas, como lo explican al inicio. Pasamos entonces a la espectacular apertura donde vemos cómo el hongo va esparciéndose a lo largo y ancho de Estados Unidos. Digo Estados Unidos porque del resto del mundo ni no. Pero está bien porque esta es una historia centrada en Estados Unidos. Y ahora sí nos metemos en los hechos sucedidos en el juego con una versión extendida de sus inicios, donde vemos el último día en la vida de los Miller y en la vida de todas las personas. Por cierto, toda esta etapa está fuertemente marcada con el tiempo y cómo todo cambia drásticamente de un momento a otro. Pasamos de escuchar ciertos incidentes en Yakarta a que la gente literalmente desaparezca de las calles. A todo esto, Sara empieza a notar cosas raras a su alrededor, pero decide tomárselo con calma, ya que, como dice el dueño de la relojería, en Estados Unidos todos los días son así. Aunque esta mujer parece tener información confidencial de lo que está pasando. Otra cosa llamativa durante esta secuencia es este reloj Kit Kat negro, icónico en cuanto a la historia norteamericana, ya que su peculiar funcionamiento fue crucial durante la Gran Depresión de los años 30, vaticinando tiempos difíciles para este pueblo, además de aparecer durante la apertura de Back to the Future y en uno de los videos de la industria musical Taylor Swift. Pero regresemos a lo que nos reúne hoy. Sara vuelve a su barrio donde se reencuentra con los vecinos a quienes prometió pasar a ver luego del colegio. Vemos que a Sara algo no le cuadra de todo lo que está pasando, pero recibe la misma respuesta que en la relojería, pues Estados Unidos.
Vemos también acá una de las secuencias más perturbadoras de la serie y nos marcan el comienzo del fin. De todas maneras, Sarah no logra percatarse de esta secuencia, pero el perro de los vecinos muestra una actitud que no calman sus inseguridades. A esto lo vemos reflejado luego con el comentario que realiza Joel felicitándola por poner la cerradura por primera vez. También vemos que las noticias empiezan a hablar de incidentes en la ciudad. En el juego, a diferencia, nos enteramos de estos disturbios por notas en los diarios en un principio y luego por un móvil periodístico que ya empieza a hablar de una infección con características violentas. A mi parecer, toda esta secuencia de inicio es fundamental para el desarrollo de la narrativa de la infección, ya que nos muestra cómo rápidamente empiezan a cambiar las cosas alrededor de nuestros protagonistas y nos hace sentir esta epidemia cercana, ya que nosotros mismos tuvimos un cambio así de radical, de un día al otro, con el avance del COVID a nuestro alrededor. En el juego, al contrario, empieza apresurado, pasamos de una secuencia descontracturada a la tensión absoluta, mientras vemos cómo se producen incidentes a lo largo y ancho de todo el país. Cae entonces la noche y vemos cómo Sarah, al igual que en el juego, hace entrega del reloj obsequio, que si bien en la serie nos muestran que parece ser alguna especie de reliquia familiar, en el juego parece ser un reloj comprado sin más. Ambos tienen un gran peso sentimental, pero sin dudas, al parecer en la serie, tiene mayor importancia. Y por supuesto, en ambos casos hubo drogas de por medio. Aquí viene lo bueno, jóvenes. Sarah duerme tranquilamente mientras nos muestran la hora exacta en la que se desata el caos. Al contrario, en el juego, Sarah despierta sin saber qué hora es. Recordemos que durante este prólogo el tiempo es crucial para nuestros personajes. En la televisión ya no pasan las noticias. En el juego Joel no se ve forzado a salir de su casa, pero de todas maneras se lo ve ingresar apurado luego de un encontronazo con uno de sus vecinos. En la serie, Sarah recibe la inesperada visita del perro, quien, además de pegarnos tremendo susto, nos hace enfrentarnos a nuestro primer infectado, que resulta ser la abuela quien ha sucumbido a la infección que se está propagando. Escena aparte que me hace recordar el primer encuentro del equipo Alpha en la mansión de Resident Evil. Por suerte llega Joel y, al igual que en el juego, acaba con la amenaza. Empieza ahora el escape con un trabajo de cámara increíble, donde pasamos por escenas similares entre las dos obras, dándonos esa sensación muy bien lograda de escapar con nuestros protagonistas. Si bien en la serie vemos estas escenas, aún no se siente la desesperación de la gente por escapar. Como sucede durante esta escena, donde los que intentan escapar de la ciudad son abordados por los infectados. En su lugar, la serie nos muestra un gran despliegue militar, dándonos a entender de que estaban preparados para este suceso. Esto obliga a nuestros personajes a buscar una nueva ruta, dándonos esta espectacular escena con los aviones cayendo lentamente y empezamos a ver el caos que se desata, culminando con el quiebre del momento, por un lado con un accidente vehicular y por el otro con una impactante escena de un avión estampándose contra el pavimento. ¡Mamma mía!
Pasamos entonces a una secuencia con mucha adrenalina mientras Joel intenta con todas sus fuerzas proteger a su hija. Por si no lo notaron, al inicio de esta secuencia, el reloj de Joel, ese objeto por el que la hija se preocupó en recuperar, se encuentra roto. Clara alegoría a lo que sucederá después. Así llegamos entonces al momento cúlmine de este prólogo, donde vemos que Joel trata de convencer a un militar, a un soldado, de dejarlos pasar, pero no deja de buscar otra vía de escape, sabiendo de lo que son capaces por cumplir órdenes, ya que él mismo integró estas fuerzas en algún momento de su vida. Lamentablemente no pude reaccionar a tiempo y vemos una de las escenas más crudas de esta historia, con el deceso de Sarah en los brazos de un Joel quebrado, desesperado y desconsolado. Una parte de él muere en ese momento y su tiempo se detiene. Hacemos un salto de 20 años ya con un mundo destruido. Comenzamos con una escena en donde un niño se acerca a las murallas de Boston en búsqueda de su salvación, solo para que nos muestren que en este mundo no existe la piedad. Con un Joel distante y letal que no reparará en deshacerse de quienes le sean una carga. También nos introducen al personaje de Tess, en quien encontrará un soporte que lo mantendrá enfocado mientras nos enteramos que Tommy se encuentra desaparecido. Nos presentan además un poco de esta zona de cuarentena amurallada creada post-quiebre por la Agencia Federal de Respuesta contra Desastres, con fuerte presencia militar, quienes imponen un régimen marcial dentro de la ciudad para asegurar de esta manera la supervivencia de los humanos. Cansados de este régimen, aparece también el grupo paramilitar guerrillero conocido como Luciérnagas, los cuales esperan restablecer la democracia y la libertad a cualquier costo. Acá nos presentan además a Marlene, el líder de la facción de Boston, quien parece tener cierta relación con Joel, la cual no revela el capítulo, aunque en el juego Marlene aclara que era amiga de Tommy. Se produce así el encuentro que todos esperábamos entre el protagonista y la coprotagonista, quien hasta el momento se encontraba detenida y puesta a prueba por este grupo guerrillero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fuck you. Marlene, herida, encomienda entonces a Joel y a Tess llevar a Ellie con otro grupo de luciérnagas que se encuentran en el Capitolio de la ciudad con la promesa de entregarles los suministros necesarios para la búsqueda de Tommy. Así entonces vemos que el grupo se separa y Ellie pasa al cuidado de Joel mientras Tess prepara todo para la salida. En este momento vemos que Ellie espera mirando a la ventana donde se ubica una llamativa mariposa, la cual podemos ver repetidas veces alrededor de Sarah. Además, la mariposa representa el cambio, la evolución,
pero también representa la fragilidad y lo efímero de la alegría. El grupo finalmente sale al exterior de las murallas, a lo cual Ellie recuerda que es la primera vez que puede ver el mundo más allá del muro. Hasta aquí todo parece avanzar bien, hasta que se encuentran con uno de los soldados a quien ya hemos visto anteriormente, quien no quiere poner en riesgo su empleo por el grupo. Ellie se ve entonces forzada a reaccionar ante la prueba de infección. Esto hace que Joel tenga un flashback del momento en que pierde a Sarah y decide actuar antes de que se repita la misma historia. Podemos ver entonces el lado más letal de este personaje, descargando toda su furia y frustración. Se nos revela finalmente que Ellie fue mordida, pero luego de semanas no se vio afectada por la infección. Esto resulta ser el motivo entonces por el cual las luciérnagas tienen especial interés en este personaje y que podría entonces ser la fuente que ponga fin a este apocalipsis. Así continúan entonces el viaje al punto de encuentro mientras se escucha a Depeche Mode de fondo anticipando problemas. Según el código de contrabando descifrado por Ellie, y finalmente vemos un infectado en fase 3 con el hongo totalmente expuesto en su cráneo y su peculiar chasquido, amenazando desde lo alto de uno de los edificios. Si termina entonces este primer capítulo donde destaca principalmente la atención a los detalles de las secuencias narrativas. Sin lugar a dudas, esta serie tiene que servir de guía para las próximas adaptaciones que ya tengan una secuencia narrativa armada, como es el caso de One Piece, Fallout o BioShock. Porque si bien no es la primera adaptación buena de un videojuego, lo que nos han ofrecido hasta el momento es material original, como es el caso de Sonic o Arcane, donde no hay una secuencia narrativa que seguir, por lo tanto pueden darse ciertas libertades creando un material bueno que respete las características generales de los juegos, a los cuales hacen referencia, pero no caen en el problema que le sucede, por ejemplo, a Resident Evil, donde si bien la intención, por ejemplo, de Welcome to the Raccoon City era buena, se perdía en una secuencia narrativa que no respetaba las obras originales, convirtiéndola en un material confuso y poco atractivo, desaprovechando completamente a un cast que podría haber hecho que la historia resalte. Y ni hablar de la saga Alice o el invento de Netflix. Esto mismo puede pasarle entonces a One Piece, donde tenemos un cast muy bueno para la adaptación, pero que si no sigue la secuencia narrativa de la obra original, puede resultar en un fracaso absoluto. Es muy bueno que Naughty Dog y HBO no quieran improvisar sobre esta historia, saben que tal cual está armada funciona y funciona muy bien y no quieren cometer el mismo error que sufrieron con respecto a la adaptación de Uncharted. Mañana, por lo pronto, entonces, tenemos un nuevo capítulo de esta gran aventura donde veremos cómo se sigue desarrollando esta química entre Joel y Ellie y los demás personajes que los rodean. Esto fue todo entonces por este video. Espero que les haya gustado. Ya saben que si es así, déjenle un gran like para poder llegar a más personas. Y si todavía no están suscriptos, suscríbanse al canal para darle un gran apoyo. Como les decía entonces, esto fue todo por el video del día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Un saludo para todos. Chao.